Muy buenos días. Vamos a dar inicio al módulo 4 del diplomado La CAP. Antes de continuar, digamos, con el desarrollo del mismo, vamos a tratar de aclarar algunos comentarios y dudas que algunas personas han enviado mediante sus tareas. Mire, básicamente, como les dije en su momento, es en esta etapa en la que estaríamos esperando que todo el mundo haya completado. Lo que ocurre es que tenemos que solventar esa exigencia que la institución debe desarrollar esas actividades evaluadas. Un tema repetitivo ha sido para algunas personas, porque algunos no las han enviado todavía, ya me voy a referir sobre ese tema, al hecho de cuando se alega ignorancia en el no cumplimiento de la ley. Nadie puede alegar ignorancia para el no cumplimiento de la ley. Para quienes se están integrando en este momento, nada más quiero comentarles que se trata de aclarar algunas dudas que hemos recibido o que he recibido vía correo sobre las tareas. La mayoría se refieren pues a la del módulo 1. En ese caso, nadie puede alegar ignorancia para el no cumplimiento de la ley. Eso debe quedar claro. Tampoco nos van a notificar cuando entra en vigencia una ley. Eh, Se publican las leyes en el diario oficial, ahí se establece cuándo va a entrar en vigencia y toda persona natural o jurídica que participe en su accionar en el ámbito de aplicación de la ley tiene la obligación de cumplirla. Luego, la otra se refiere al hecho de si se va a utilizar o no la caja chica cuando se aplica la LACAP. O mejor dicho, si estamos pagando mediante caja chica, se va a aplicar o no la LACAP. Siempre que vamos a utilizar fondos públicos para pagar, vamos a utilizar la LACAP, excepto en los casos ya establecidos en la ley, donde no aplica la CAP, que también ya los abordamos. Pero si no estamos dentro de uno de esos casos, aunque se pague con la caja chica, siempre se aplica la LACAP. Vamos a tener claro también el hecho que no, digamos, no es necesario eh, desarrollar un proceso de tesorería si el monto está autorizado para pagarlo con caja chica. Pero eso son cosas distintas. Como dije en su momento, eso no lo regula la LACAP, pero sí va a ser necesario eh, cuando vamos a convocar a un proveedor, incluso en los casos en los que el proveedor simplemente va a hacer un pago contra entrega, también vamos a desarrollar un proceso LACAP. También vamos a seguir los lineamientos establecidos por la UNAC para esos casos. Una libre gestión no recurrente, como dije en su momento. Es importante rescatar la actitud, la postura, cuando somos funcionarios o servidores públicos, que vamos a rendir cuenta del uso de los fondos públicos más temprano que tarde, porque los fondos públicos le pertenecen a todas las salvadoreñas y salvadoreños. Entonces, somos parte del Estado en ese momento. Quiere decir que vamos a rendir cuenta si somos parte de una administración pública. Y por eso es importante que no perdamos eso de vista. En cualquier institución, para eso hay un ente fiscalizador. Algunas personas se confunden por el hecho que hay un momento en el que todo les es favorable, y lo digo así con claridad, políticamente favorable, pero no olvidemos que todo cambia y que aunque sea dentro de la misma línea, dentro del mismo gobierno, dentro del mismo partido político, todo cambia. Lo podemos ver en los últimos 2 años, como en muchas instituciones ya los titulares no son los mismos que estaban al inicio de la cuarentena, por ejemplo. Y entonces las personas que recibieron órdenes o que creían que en ese momento contaban con todo un respaldo, ya no lo tienen y se dan cuenta cuando todo eso cambia.
Por otro lado, me quiero referir a las personas que no han completado sus tareas. Yo sé que para estas alturas va a ser un poco difícil que lo logren completar. Así que si alguien necesita, le puedo enviar un enlace para que haga un breve cuestionario. No se va a tardar más de 20 minutos en contestarlo. Y ese va a sustituir las 3 tareas. Yo creo que es la forma más expedita para que puedan solventar, completar ese requerimiento. Si fuese así, basta con que me envíen un correo y yo con gusto, como respuesta a ese correo, les estaría enviando el enlace correspondiente. Más o menos a mediados de la próxima semana, el día miércoles, yo tendré que entregar el informe académico de este curso. Ese es el último día en el que puedo esperar que las tareas estén completas. Así que les ruego que si alguien no ha enviado las 3 tareas, sobre este módulo 4 no hay tarea, por favor las envíe o en su caso, si considera que ya no tiene tiempo para realizarlas, solventemos la situación mediante ese cuestionario. El cuestionario es muy sencillo, como digo, no creo que les tarde más de 20 o 30 minutos para contestarlo. Bien, dicho esto, vamos a desarrollar. Si alguien tiene algún comentario o pregunta adicional, pues con todo gusto lo podemos abordar. Vamos a desarrollar pues el contenido correspondiente ya al módulo 4. Este digamos que es un módulo bastante eh, parco en algún sentido porque está abordando esos temas que pueden ser incómodos, sobre todo el manejo de controversias. Pero es algo que hay que hacer, que hay que abordar y que se puede estar dando. Los contenidos son las excepciones expresas a derogatorias referentes a la Ley de Procedimiento Administrativo, luego la capacidad para contratar y los impedidos para ofertar. Un breve resumen del ciclo de compras públicas, una muestra del portal de Comprasal de hace bastante tiempo. Si alguien quiere ver el actual, pues basta con que ingrese a la dirección web. Pero aquí tenemos una captura de pantalla de hace mucho tiempo como para que se pueda ver cómo ha venido evolucionando este mismo portal. El plan anual de adquisiciones y contrataciones. Eh, Creo que lo mencionamos al inicio del módulo 1, que se iba a presentar un breve resumen de cómo se elabora este plan anual de adquisiciones y contrataciones. Y los pasos previos, la elaboración misma del PAC, el contenido y el carácter público obligatorio. Luego el proceso, cuando se declara desierta una licitación o concurso, y cerraremos con la solución de controversias que puede darse mediante el arreglo directo o mediante el arbitraje. Damos lectura pues al artículo 163 de la Ley de Procedimiento Administrativo. La presente ley será de aplicación en todos los procedimientos administrativos. Por tanto, quedan derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que la contraríen, incluyendo las que regulen el régimen de procedimientos en la Ley del Seguro Social y la Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lema. No obstante, no se derogan los procedimientos administrativos en materia tributaria y aduanal, de prestaciones de seguridad social, de expropiación forzosa, procedimientos seguidos por la administración militar, procedimientos de selección del contratista y procedimientos relativos al medio ambiente, los cuales se regirán por lo dispuesto en su ley especial. En todo lo no previsto se aplicará lo establecido en esta ley. Por tanto, cuando estamos abordando esta etapa del ciclo de compra pública, el procedimiento de selección del contratista sigue vigente, pues, lo establecido en la CAP. Como recordarán,
Cuando entró en vigencia la Ley de Procedimiento Administrativo, todas las instituciones de la administración pública contaron con un periodo para actualizar sus reglamentos, sus normas. Por ello, cuando hablamos del manual de la UNAC, es importante descargar la versión más reciente. Entendería personalmente que la UNAC ya actualizó los manuales, pero como en esta vida cada quien salva su pellejo, siempre es importante que verifiquemos que no se está violentando la ley de procedimiento administrativo. Yo ponía el ejemplo para el caso de inhabilitación de una empresa. El procedimiento entendería que ya se realiza en apego a la ley de procedimiento administrativo. Pero si alguien va a iniciar ese procedimiento, es importante que haga las consultas. Puede ser que la UNAC, pues sí, ya actualizó el procedimiento, pero no está de más tomar las precauciones pertinentes. Ahora, en cuanto a capacidad para contratar, lo establece el artículo 25 de la LACAP. Podrán ofertar y contratar con la administración pública todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad legal para obligarse y que no concurren en ellas las siguientes situaciones: A. Haber sido condenado con anterioridad mediante sentencia firme por delitos contra la hacienda pública, corrupción, cohecho activo, tráfico de influencias y los contemplados en la ley contra el lavado de dinero y de activos, mientras no hayan sido habilitados en sus derechos por la comisión de estos ilícitos. B. Haber sido declarado en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declarado en quiebra o concurso de acreedores siempre que no esté rehabilitado. Ahora, al momento que se formulan las bases de licitación o de concurso, como recordarán en la etapa de planificación, hay una serie de elementos que pueden limitar el acceso a algunas empresas. Lo más obvio es, y que no se puede hacer, porque si así se hiciese, sería objeto de sanción la persona que lo incluyó, es definir el objeto contractual mediante marca. Todas las demás empresas ya no podrían participar. Acá estamos hablando de un marco más amplio, pero sí hay letra pequeña con la que se puede bloquear la entrada de otras empresas. Por decir, si se convoca para recientemente, digo recientemente, en el mes actual, me hicieron una consulta sobre un concurso donde se está convocando para desarrollar manuales de uso de las municipalidades. El tema es que, como son fondos del BIRF, el convenio establece que se utilice el sistema actual de compras públicas del país, y aunque los fondos son otorgados a la Dirección de Obras Municipales, el ente, a través del convenio, está obligando a que se desarrolle un proceso LACAP. Hay una serie de profesionales que trabajaron en el ISDEM, por ejemplo, que están capacitados y capacitados para prestar ese servicio. Sin embargo, cuando leemos las bases del concurso, queda claro que deben documentar 10 años de experiencia en contratos similares. Obviamente estas personas, aunque en lo personal lo tengan, la base del concurso establece claramente no como persona, sino que el ente contratante, y si lo van a hacer como persona, pues tendrían que documentarlo, mm, haya sido, haya ya desarrollado contratos de ese tipo. Entonces, a lo mejor han hecho la actividad como empleados del ISDEM, pero no tienen manera de documentar que ya fueron contratados por una institución para desarrollar ese servicio. Entonces, son otras formas como para impedir que, que ciertas empresas participen. Entonces serán muy pocas las empresas que tengan el perfil que en los últimos 10 años ya fueron contratados. Sobre todo y lastimosamente empresas
financiadas por la AID, que fueron contratadas e hicieron muy mal su trabajo, obviamente. Incluso violentan el código municipal, lo más probable es que ni lo estudiaron bien, solo copiaron y pegaron modelos de otros países, pero sí pueden documentar esa experiencia. Esas son formas pues para sacar a los competidores, y como decía mi padre, que en paz descanse, echa la ley, echa la trampa. Mi padre fue juez y entonces conoció pues, muchos casos en el órgano judicial, en diferentes ámbitos de aplicación de diferentes leyes. Echa la ley, echa la trampa, es legal. Algo que alguien me envió también eh, como consulta, y aprovecho para decirlo, cuando hay elusión y evasión. Elusión es eh, ese espacio, ese resquicio de la ley que no está legislado. Por lo tanto, en ese aspecto no se está violentando ninguna ley. Y aunque los periódicos nos dicen otras cosas, sobre todo en épocas de otras administraciones públicas, se insistía que se estaba castigando la ilusión. Eso no tiene sentido, porque con la ilusión no se está violentando ninguna ley. Entonces, que pregunten, y lo digo esto porque sé que en este grupo hay personas que no son profesionales del derecho, y es importante, y lo voy a decir en salvadoreño, que no les asusten con el petate del muerto. Entonces, hay que mantener la calma, incluso aquellos que en algún momento reciban alguna notificación de parte de Corte de Cuentas, pues por eso es importante que documenten su accionar, porque deben ir con tranquilidad a responder si les asiste la justicia, la razón y el derecho. Continuamos con el artículo 25 de la Carta. Literal C. Haberse extinguido por parte de la institución contratante el contrato celebrado con alguna de las instituciones por causa imputable al contratista durante los últimos 5 años contados a partir de la referida extinción. D. Estar insolvente con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales y de seguridad social. E. Haber incurrido en falsedad material o ideológica al proporcionar la información requerida de acuerdo a esta ley. Pues, cuando alguien preguntaba, eso fue en otro grupo, ¿por qué le exigen la solvencia del seguro social? Porque lo manda la ley. Tiene que estar solvente con el seguro social y por lo tanto con las AFP también. Entonces, se entiende que va a haber una actividad patronal cuando estamos presentando una oferta al Estado. O sea, no puede ser que una sola persona lo haga todo. Tendrá que contratar colaboradores y las empresas que están funcionando desde hace años, obviamente, ya tienen una carga administrativa permanente y sabemos que van a tener obligaciones. No solo con el Ministerio de Hacienda y la Alcaldía, sino que también con la Seguridad Social. Y eso es obvio. Este país es de bastantes contrastes. El Triángulo Norte, por decir algo, Guatemala, Honduras y El Salvador, tiene una gran capacidad de compra. Le importa a Estados Unidos, es decir, compra productos norteamericanos más que muchos otros países del primer mundo, más que países que están integrados en el G12, como Triángulo Norte, que le interesamos mucho y por eso hay un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, porque el país, el Triángulo Norte sobre todo, los otros tres no tanto, no tienen la capacidad de compra que tienen Guatemala, Honduras y El Salvador juntos, sí compran mucho. Pero esto dentro del contraste, y lo menciono por el Seguro Social. El 5% de la población salvadoreña nunca va a hospitales públicos ni al Seguro Social. Es un grupo que siempre va al médico privado, pero solo es el 5% de la población que contrata servicios médicos privados. Y si tiene que hospitalizarse, no va a ir al Seguro Social ni va a ir a los hospitales del Ministerio de Salud. Ese 5% gasta, y se puede ver en las facturaciones, la misma cantidad, lo que gasta en servicios médicos al año, es lo mismo que suma el presupuesto del Seguro Social y el Ministerio de Salud. Es decir, el 95% de la población restante que es atendida por el Seguro Social y por el Ministerio de Salud
tiene un presupuesto disponible de parte de estas instituciones del mismo monto que estas familias del 5% cuentan para sus gastos médicos. Por ello que una empresa, lo más seguro que los propietarios van a ser parte de ese 5%, es bastante inmoral que no tengan sus pagos al día en el Seguro Social. Artículo 25, literal F. En el caso que concurra como persona jurídica extranjera y no estuviere legalmente constituida de conformidad a las normas de su propio país o no haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento. E. Haber evadido la responsabilidad adquirida en otras contrataciones mediante cualquier artificio. Los contratos celebrados en contravención a lo dispuesto en este artículo producen nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y penal en el que se incurre. Impedidos para ofertar. Hoy vamos al artículo 26 de la Carta. No obstante lo establecido en el artículo anterior, no podrán participar como ofertantes a el presidente y vicepresidente de la República, los diputados propietarios y suplentes de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano, los miembros de los consejos municipales y del Consejo de Ministros, los titulares del Ministerio Público, el presidente y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Cuentas de la República, los miembros de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, los miembros de la Junta Directiva de las instituciones financieras y de crédito público, tales como Banco Central de Reserva de El Salvador, Fondo Social para la Vivienda, Fondo Nacional de la Vivienda Popular, Banco de Fomento Agropecuario, Banco Hipotecario, Banco Multisectorial de Inversiones, así como los miembros del Tribunal del Servicio Civil, del Consejo Nacional de la Judicatura, del Tribunal Supremo Electoral, del Registro Nacional de las Personas Naturales, los miembros de la Junta de Gobernadores o consejos directivos de las instituciones autónomas y todos los demás titulares de las instituciones públicas, ni las personas jurídicas en las que estos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directores, directivos, concejales o representantes legales no podrán ofertar en ninguna institución de la administración pública. En este caso, concejal se escribe con S porque concejal con C se refiere a consejo municipal. Aquí se refiere a concejal de un consejo de administración de uno de estos entes privados. Si vemos la parte final de este literal A se refiere a entes privados, en lo que todos estos funcionarios que se han mencionado pueden ser propietarios, accionistas o miembros de los consejos directivos. B. Los funcionarios y empleados públicos y municipales en su misma institución. Los funcionarios y empleados públicos. Ahora bien, cuando nos vamos a, a la ley de la carrera administrativa municipal, no se habla de empleados municipales. Todos son funcionarios municipales. Los funcionarios y empleados públicos y municipales en su misma institución, ni las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales. Esta disposición será aplicable a los miembros de la Junta o Consejo Directivo. Lo que dije antes de la letra C es así porque en El Salvador se aplica lo que establece la RAE. Es una forma de diferenciar. Consejo se escribe con C cuando se refiere a consejo municipal. Según la RAE, la Real Academia de Habla Española, es el único caso en el que consejo se escribe con C, cuando se refiere a un gobierno local, es decir, un gobierno municipal. C. El cónyuge o conviviente, o que se dice pareja, pues, en el siglo XXI, el cónyuge o conviviente y las personas que tuvieran vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad con los funcionarios públicos y empleados públicos mencionados en el literal anterior.
así como las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales. D. Las personas naturales o jurídicas que en relación con procesos de adquisición o contratación hayan sido sancionados administrativa o judicialmente o inhabilitados por cualquier institución de la que la administración pública por el plazo que dure la inhabilitación. E. Las personas naturales o jurídicas que hayan tenido relación de control por administración o propiedad con las personas a que se refiere el literal anterior al momento de su incumplimiento. Estas inhabilidades se extienden de igual forma a las subcontrataciones. Bien, con lo hablado, pues volvemos a presentar. Entiendo que todas las personas participantes conocen esta lámina, el ciclo de compras públicas. Arrancó con la planificación, continuó con la gestión de la compra cuando corresponde a la fecha en base al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, luego la adjudicación, la contratación, el seguimiento y la liquidación. El día de hoy, como vimos, abordaremos las controversias. Si en la etapa de seguimiento el administrador de contratos y la empresa actuaron conforme a lo establecido en las bases de licitación o de concurso, no deberían surgir controversias. Acá estaremos mencionando los mecanismos para solución de esas controversias establecidas en la CAP. Pero quiere decir que si no se llega a ningún arreglo de la controversia, pues se podrá recurrir a la vía jurisdiccional. La idea es que no se genere controversia, porque eso va a afectar negativamente a las partes involucradas, no solo a la empresa, sino que también a la institución. Y este es, como les mencioné, el portal de Comprasal de hace mucho tiempo. Precisamente es una captura de pantalla que podrán ver la fecha ahí en la parte inferior. Todavía estaba publicado los lineamientos generales de contratación directa por el estado de emergencia nacional decretado por la pandemia del COVID-19. Las personas que estuvieron involucradas, personas naturales y jurídicas, involucradas en estos procesos de contratación directa, tienen que estar documentados, porque en cualquier momento el ente fiscalizador podrá citarles para que rindan cuentas de los planes. Y ahí es donde el auditor podrá decirme que yo no recuerdo lo que usted me está diciendo, ¿no? Pues, pero aquí tengo la documentación que me respalda. Eso es lo importante. Si alguien va a acudir ahora al portal de Comprasal, pues ya cambió. Ya no es tan fácil descargarlo. En el centro, como pueden ver, está el PAC, es el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. En muchos casos todavía mantiene la UNAC la costumbre de enviar invitaciones con un enlace adicional del PAC. Invita a participar en determinada licitación o concurso y también eh, agrega un enlace, la plataforma lo hace automáticamente, un enlace con el PAC para que las empresas de alguna manera exploren si les interesa algún proceso en otra institución. También en este momento aprovecho para mencionarles que junto con esta presentación, como siempre, se las están enviando a sus correos, estaré agregando un listado de preguntas que preparó la UNAC en su momento, cuando había presentado ciertas propuestas de reforma de la LACAP en la Asamblea Legislativa. Lo estamos enviando y ya no lo incluimos en la presentación porque la UNAC retiró de la Asamblea Legislativa, más bien el Ministerio de Hacienda, pues, retiró de la Asamblea Legislativa esa propuesta de reforma. ¿Por qué lo hizo? Pues ellos habrán hecho su valoración y a lo mejor la van a modificar adaptada a la realidad. Todo va cambiando y rápidamente. Pero se los envío por
digamos, como cultura general, qué tenían en mente hace algunos meses atrás la gente de la UNAC como propuesta de reforma de la ANACAP. Lo que me parecía muy interesante en su momento era el uso de las TICs. Obviamente, en el año 2000, cuando entró en vigencia la ANACAP, no existían las tecnologías actuales y tenemos que irnos actualizando. A través de un smartphone podrían estar participando. Yo recuerdo que en un ENADE de hace más o menos un poco más de un año, un embajador europeo decía que están colaborando para que El Salvador se modernice y que proveedores desde el otro lado del mundo puedan participar en procesos de licitaciones utilizando su smartphone. Creo que no lo harán por beneficio de El Salvador, sino que, como es natural, para beneficio de las empresas de su país. Eso es obvio. Y ahí volvemos a mostrar la capacidad de compra que tiene El Salvador. Bien, se los menciono pues porque recibirán ese archivo adicional que no forma parte de la presentación, pero es interesante leerlo para entender un poco cuál es la visión que en su momento tuvo la UNAC para la reforma de la ANACAP. Otra cosa importante es si alguien viene del sector privado y le interesa registrarse como contratista, lo puede hacer en la plataforma sin mayor trámite de solvencia. Es decir, para tener su usuario como proveedor del Estado, la plataforma le permite registrarse y no le va a pedir ni la solvencia del Ministerio de Hacienda, ni solvencia municipal, ni solvencia del Seguro Social. Es más, para personas naturales ni siquiera está pidiendo la matrícula de comercio ni el registro del IVA. Es un poco, entendería yo, que se está intentando hacer esto más ágil para que se registre como proveedor. Obviamente, al momento que vaya a presentar una oferta, sí va a tener que cumplir todos los requisitos de ley, pero para que pueda integrarse como proveedor del Estado no le va a pedir esto a la plataforma de Comprasan. Y podrá registrarse de acuerdo al rol como persona natural y también como persona jurídica. Lo que sí le está pidiendo a las personas jurídicas es la matrícula de comercio. Eso es obvio, la tienen que tener vigente todas las empresas. Y acá solo lo está exigiendo a personas jurídicas. Y luego, a partir de eso, ya va a estar recibiendo invitaciones de parte de la plataforma en aquellos procesos que tengan alguna relación con el rol con el que se registró. Si usted se registró como capacitador, pues le llegarán invitaciones para impartir capacitación. Si se registró para prestar suministro de medicina, pues le van a llegar invitaciones para ese tipo de procesos. Si se registró como empresa contratista, pues le llegarán procesos de construcción. Bien, como dije, la mayoría de participantes ya conocen esta plataforma, la utilizan en el día a día, pero para otros participantes pues será completamente nuevo. Así que vamos acá y pueden ver ahí está los teléfonos de la UNAP y como siempre el apartado de contacto. Bien, ahora vamos a abordar brevemente, porque no vamos a desarrollar aquí un plan anual de adquisiciones y contrataciones. Lo vamos a desarrollar brevemente y tendrá sentido incluso para aquellos participantes que vienen del sector privado, porque es importante que se integren desde la etapa de planificación en el servicio al cliente, que hagan ese match donde son solucionadores, donde utilizan esas estrategias de marketing del B2B, que antes era lo mismo, pero se le llamaba venta consultiva, hoy se llama B2B, Business to Business. Pero es acá donde precisamente va a quedar esa sinergia. Las empresas que dan ese servicio al cliente desde el inicio, sin violentar la ley, obviamente perdurarán en el mercado por mucho tiempo y tendrán una gran ventaja sobre sus competidores, porque al momento que la administración pública, tanto la unidad solicitante como la UASI, necesiten de sus productos o servicios, los van a tener en mente y
Las especificaciones técnicas, pues las van a armonizar de alguna forma en función de sus propuestas. Esta es una vista general de la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. Dije, es una vista general para que tengamos una idea cómo se va desarrollando el proceso internamente. Cada unidad solicitante elaborará una solicitud de mercancías, de obras, bienes o servicios. Una vez que conocen su plan operativo anual, su plan de trabajo para el ejercicio que viene, dirán, pues necesitamos para este desarrollo de actividades que nos asignen presupuestos, pero mientras nos lo asignan, vamos a ir preparando un pre-pack para lo que nosotros necesitamos para el logro de nuestros objetivos, para el cumplimiento de nuestras metas. Las metas van a ser medibles, obviamente. Y para ello, pues, elaboran estas solicitudes de mercancías, obras, bienes y servicios. Hacen la investigación de mercado para establecer un presupuesto. El jefe de la unidad solicitante aprueba esta solicitud de mercancías, de obras, bienes o servicios y la consolidará y la enviará a la UASI. El jefe o el técnico de la UASI validará estas solicitudes aprobadas, seleccionando las mercancías para incorporarlas al PAC. Y aquí hay, digamos, un primer filtro. Si ve la UASI, pues tiene que consolidar lo que corresponde a todas las unidades solicitantes de la institución. Un poco parecido a cómo trabaja la unidad de presupuesto. Es con esta información que la UASI genera un pre-PAC. Todavía es un pre-PAC mientras no haya un presupuesto asignado. Agrupará las obras, bienes o servicios y definirá los procesos por formas de contratación. Sabrá, esta es una licitación, esta podría ser una libre gestión, este otro, pues, como lo que se va a contratar es un consultor, pues será un concurso público. Y en base a esto, trabajará con cada unidad solicitante en esta etapa de planificación para la elaboración de las bases de licitación o de concurso. Luego, ya intervendrá la UFI, ingresará los techos por fuente de financiamiento, unidad solicitante y los específicos. Ahora, ya tendríamos presupuesto asignado. Y con esto ya tendríamos en firme qué es lo que ya se podrá desarrollar para el ejercicio siguiente. El jefe UASI o el técnico realizará los ajustes en el PAC, validará los techos asignados contra los solicitados por cada unidad y como ya hay presupuesto en firme, genera y publica el PAC. Esta es la información con la que cuenta la plataforma de Comprasal, incorpora las fuentes de financiamiento del ejercicio. Con esto, pues, se cierra este ciclo de la elaboración del PAC. No sé si recordarán, pero es importante, el artículo 16 del ANACAP. Todas las instituciones deberán hacer su programación anual de adquisiciones y contrataciones de acuerdo a su plan de trabajo y su presupuesto institucional y se deberá tener en cuenta la política anual de adquisiciones y contrataciones de la administración pública dentro de los límites establecidos en el literal A del artículo 6 de esta ley. Este artículo lo abordamos en el módulo 1 cuando nos preguntamos qué es la UNAC. Y ahí están las limitaciones a las que aquí se refiere. Luego, los estudios de preinversión que se requieren para definir la factibilidad técnica, económica y ecológica en la realización de una obra. Los estudios de preinversión incluyen, ahora estoy hablando para la gente del sector privado, el estudio de mercado para elaborar un presupuesto. Con esto se define esta factibilidad económica que llaman acá. Luego hay otro tipo de estudio, la factibilidad técnica, en la que también la empresa privada puede apoyar. Y ecológica, ese respeto al medio ambiente. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para su ejecución. Los gastos de operación y los resultados previsibles. Todo es medible. Vamos a reportar luego, cuando se haga el cierre, los beneficios
que estarán recibiendo el sector de la población al que pretendíamos atender. No se trata, como dijimos en su momento, de resolverle problemas de liquidez a las empresas contratistas. No, la ejecución presupuestaria traerá beneficios a la población, porque son fondos públicos, propiedad de todas las salvadoreñas y salvadoreños. Por eso, los administradores públicos, los empleados públicos, los funcionarios públicos, tendremos siempre que rendir cuentas de nuestro actuar, de la gestión de estos recursos. Pasos previos para elaborar el plan anual de compra. Verificación de archivos de estudios de proyecto. No se puede volver a gastar si ya hay información. Artículo 17 del RELACAT. Las instituciones que requieran realizar estudios o proyectos previamente verificarán en sus archivos o en los de otras instituciones si existen estudios o proyectos similares sobre la materia de que se trata. Para tales efectos, se verificará también el registro correspondiente. En el supuesto que se advierta su existencia y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de la institución, no procederá a la contratación de ese estudio, con excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para la adecuación, actualización o complemento del estudio. Vamos a poner el ejemplo si en alguna región necesitamos información demográfica de la población beneficiaria. Y alguien puede argumentar, mire, el último censo de población se realizó hace más de una década. Y entonces necesitamos contratar un consultor para la actualización de esa información. Ahora bien, recordemos que el Ministerio de Salud cuenta en la mayor parte del territorio nacional con la información demográfica, porque los centros, las unidades de salud, permanentemente están levantando esa información de población. Entonces podría ser que esa información ya esté actualizada por el Ministerio de Salud. Si fuese ese el caso, no procede que se contrate este consultor. Bien, vamos a hacer el receso en este momento. Cualquier comentario o pregunta lo abordamos después del receso, más o menos 10
Bien, vamos a continuar. Verificación de permisos y licencias. Artículo 18 del RELACAP. La unidad solicitante previo a la contratación deberá obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de propiedad intelectual y demás necesarios para la ejecución de los contratos, cuando legalmente sea procedente, salvo que por su naturaleza corresponde al contratista tramitarlos o que en los términos de referencia, especificaciones técnicas o bases de licitación o de concurso se estipulare previamente. Cuando mencionábamos el caso de parte del Ministerio de Salud de contratar una empresa que preste el servicio de recolección, transporte de desechos bioinfecciosos de hospitales, pues lo procedente sería que la unidad solicitante tramite esos permisos y exija cierto perfil de empresa, no solo en cuanto a permisos, sino que en cuanto a capacidad instalada para trasladar este tipo de desechos de infecciosos. Pero hay otros casos en los que el permiso correspondería a que lo tramite el contratista. Por ejemplo, si es un consultor que va a desarrollar un diseño que requiere permisos, digamos, un permiso de construcción, lo que procedente es que se le exija al contratista que tramite esos permisos, porque de lo contrario se corre el riesgo que se le cancele, se le pague el diseño y cuando la institución quiera someter a ejecución el mismo y tramite el permiso de construcción, la institución competente haga observaciones que impliquen modificaciones en el diseño. Y entonces tocaría contratar otro consultor o realizar ajustes de parte de la unidad que para eso había contratado los servicios de un profesional. Entonces dependerá del caso, por eso nos dice aquí, salvo que por su naturaleza corresponde al contratista tramitar. Pasos previos para elaborar el plan anual. Impacto ambiental y patrimonio cultural. Cuando en el año 2000 comenzó a existir la LACAP, pues no había mucha conciencia. En aquellas generaciones se valoraba más el progreso, incluso no se tenía, perdón, conciencia de la diferencia conceptual entre progreso y desarrollo. Dice el artículo 19, la unidad solicitante, previo a la contratación y cuando sea necesario, será obligada a considerar los efectos que sobre el medio ambiente pueda causar la realización de las obras públicas, tomando en cuenta la evaluación del impacto ambiental realizada por la autoridad competente. Los proyectos deberán apegarse a lo establecido en los permisos y autorizaciones correspondientes emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las instituciones del Estado que tengan atribuciones en la materia. Como digo, antes no era así. Incluso hubo instituciones públicas que utilizaron fondos públicos para contaminar. Recuerdo un caso en el río Los Milagros de Sonsonate, un río que incluso las poblaciones originarias se habían abastecido de esa agua, de los pocos que quedaban en el país limpios. Y una institución pública desarrolló un proyecto en el que vació las aguas negras sobre ese río. Se utilizaron fondos públicos para destruir un ecosistema. O sea, algo impensable. En la actualidad eso incluso levantaría protestas de parte de muchos sectores. Pero porque la conciencia colectiva ha avanzado en el respeto al medio ambiente y eso es sencillo. Estamos viendo los impactos que están provocando estos daños en el medio ambiente y que el planeta pues no es eh, simplemente automático que se regenera, sino que tardará más tiempo y nuestros países son muy vulnerables a este tipo de cambios. De la misma forma, o mejor dicho, asimismo, las unidades solicitantes deberán disponer de lo necesario para la conservación del patrimonio cultural de conformidad a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador y su respectivo reglamento. Igual, eh, a nadie se le cruzaría por la cabeza hoy demoler un sitio arqueológico para hacer una carretera. Pero parte del
progreso que tiene Antiguo Cucatlán fue porque en los años 80, ya con las actuales autoridades, yo recuerdo cuando ganó en 1988. Muchos de los participantes a lo mejor no habían nacido en esa época, pero yo sí. Y recuerdo cómo autorizó no solo que se talaran las fincas para abrir bulevares, en lo que hoy vemos los centros comerciales y los edificios, sino que al encontrarse sitios arqueológicos, se tomó la atribución de autorizar la demolición y desalojarlos como RIPI. Y eso no se hizo de escondidas. En aquellos años, en los años 80 del siglo XX, aquello era tomado como natural y bueno, porque era parte del progreso. Y que alguien se opusiera era como que quería mantener a la gente en la pobreza. En la actualidad, como digo, la conciencia colectiva ha avanzado. A nadie en su sano juicio de las generaciones actuales toleraría que se demuela Joya de Serén para hacer un sitio, un shopping center. Eso es completamente inaudito en la actualidad. Pero no era así en los años 80. No existía la CAP, no existían las instituciones actuales. Pero no solo es eso, es que ya el cambio generacional ha producido que se valore más nuestra cultura. Si alguien va a Chalchuapa, a las ruinas del Tazumal, no es porque comparta las religiones de los pueblos que ahí practicaban ceremonias, simplemente que valoramos nuestra historia. De la misma forma que se valora el templo de Panchimalco, que es colonial, y encontramos esas vigas que tienen en la parte que el público no ve, que se han descubierto pues recientemente, eh, labrados, palabras labradas por los primeros colonizadores. O sea, aquí, si vemos la fachada de un edificio como el templo de Panchimalco, no es reciente, es algo de la época del Imperio Español, que también es un error decir de la época colonial, porque no es lo mismo ser colonia que ser parte del imperio. Y los pueblos originarios no tenían albañiles que pudieran construir esos templos, pero ellos lo integraron a su cultura y a su historia. Entonces hoy valoramos, a nadie se le ocurriría tirarlo, botarlo como RIP. Como digo, por lo menos se libraron de esa época un poco absurda de los años 80, donde lo importante era exclusivamente la rentabilidad. Y tal vez su miopía era, no eran empresarios reales, no se daban cuenta todo el dinero que perdieron por esa miopía. Entonces, lo que nos está diciendo el RELACAT es que ninguna institución pública puede planificar, desarrollar un plan anual de adquisiciones y contrataciones sin tomar en cuenta este respeto del patrimonio cultural y el posible impacto ambiental que esto va a tener. Artículo 14 del RELACAT. La elaboración de la programación anual de adquisiciones y contrataciones institucional estará a cargo del jefe UASI en coordinación con la Unidad Financiera Institucional UFI, tomando como base el proyecto de presupuesto de la institución para el ejercicio siguiente con que se cuente a la fecha de elaborar el programa. Al ser aprobado el presupuesto, se realizarán los ajustes que correspondan a la programación anual. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la ley, para la elaboración de la programación anual, las instituciones deberán tomar en cuenta los aspectos siguientes. Los lineamientos emitidos por la UNAC para facilitar el manejo de la programación respecto al presupuesto. Las necesidades de obras, bienes o servicios requeridos en programas especiales de apoyo administrativo y de inversión de cada institución. Este es como un checklist para que no se nos olvide y todo quede incluido. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que por su naturaleza así lo exigen. El costo estimado de las obras, de los bienes o servicios relacionados con las mismas, cuando se tenga elementos para determinarlos. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran para la realización de las diversas obras para su tramitación
y obtención corresponda a la institución correspondiente. Las potenciales prórrogas en los contratos que por su naturaleza puedan requerirlas, en la medida que las mismas sean previsibles. ¿Por qué las prórrogas? Posiblemente la institución incurra en costos adicionales cuando otorgue una prórroga. Y entonces no la debería otorgar. Si procede, está en la obligación de otorgar. Si ocurre un evento que no es responsabilidad del contratista, el contratista, recordemos, tiene derecho a solicitar y que se le conceda una prórroga. Y a lo mejor hay necesidad, si por ejemplo ha contratado los servicios de un consultor que preste los servicios de supervisión, no puede cargarle eso al contratista, sino que tendrá que ser un pago adicional que realizará la institución. Debe tener previsto dentro de su plan anual de adquisiciones y contrataciones esa prórroga. Por supuesto, también en el presupuesto, tiene que haber presupuesto para las potenciales prórrogas. Y la institución tiene monitores, personas que van a verificar en la etapa de seguimiento, además de la supervisión. Esto tiene costos adicionales para la institución, tendrá vehículos que utilizarán y tendrá tiempo de estas personas, que son costos adicionales. Las características de la región donde deba realizarse la obra pública, incluyendo condiciones ambientales, climáticas y geográficas, a efecto de definir el momento oportuno para su ejecución. El Salvador, dentro de Centroamérica, tiene la particularidad, casi es exclusiva, excepto por algunas regiones del sur de Honduras y de Guatemala, donde tenemos una estación lluviosa, bien definida, de por lo menos 6 meses, y otra estación menos lluviosa. No quiere decir que no llueva, pero llueve menos. Aquí nos habla de condiciones ambientales, climáticas y geográficas. Dependiendo de la actividad que se va a realizar, no debería iniciarse en estación lluviosa. Y nadie acá, como administrador del Estado, podrá decir, mire, yo no sé qué meses son los que llueven en El Salvador. Podrá decir cuáles son los que más llueven. Y entonces va a reprogramar de acuerdo a la zona, la región geográfica, que casi todo el país se mantiene, cuando es más propicio al inicio de esas actividades. Y por ello, insisto, es importante y afortunadamente hemos avanzado en el hecho que haya más cultura de la planificación. Porque recuerden un foro en el que participaron unos canadienses, pues donde ellos decían que la planificación había permitido hace 100 años a Canadá dejar de ser un país en vías de desarrollo. Porque se dieron cuenta que no planificar era un grupo que no se podían dar. Era un grupo. O sea, en nuestra cultura hispana a veces montamos ese lujo, no valorar la planificación, sino que caminar, improvisar. Y eso es sumamente costoso. Artículo 15 del Relacado. En la programación anual de adquisiciones y contrataciones, las instituciones incluirán por lo menos los siguientes datos para cada adquisición: tipo o clase de obra, bien o servicio para adquirir o contratar según el caso; valor estimado de los bienes, servicios y obras que se van a adquirir o contratar. Y esto es por efecto, el resultado de una investigación y un cálculo. No se puede hacer intuitivamente. El mes estimado de adquisición o contratación en el cual se prevé formalizar la misma. La fuente de financiamiento, ya lo habíamos mencionado antes, pero aquí, sobre todo para la gente que solo ha trabajado en el sector privado, el presupuesto establece no solo en qué se van a utilizar los recursos, sino que la fuente de financiamiento y en qué mes del año se va a disponer de esos recursos. Está calendarizado. No es el presupuesto un depósito que se hace en las cuentas bancarias de la institución el 1 de enero de cada año. No, es una ley que le faculta para recaudar recursos e invertirlos. Ya establece qué recursos son, de qué fuente de financiamiento, en qué los va a utilizar. Y obviamente la fuente de financiamiento dependerá a lo largo del año cuándo van a estar disponibles. Sobre todo si se trata de recaudación, si van a ser fondos propios, el Fondo General de la Nación, o bien puede ser
un préstamo o una donación. Depende pues de la fuente de financiamiento. Y cualquier otro requisito o especificación establecida o requerida por la UNAC en los formatos que se remitan para tal efecto en los términos de la ley y el presente reglamento. Ahora, esto pues solo lo presentamos, un listado de necesidades proyectadas tomado de cierta institución, para mencionar, si tenemos el específico, vamos a tener aquí, en este ejemplo, fuente de financiamiento, el Fondo General, o podrían ser recursos propios, pero mencionar, para quienes no lo han escuchado, el código de la ONU, y eso no es ninguna teoría conspirativa. Desde hace muchos años, El Salvador utiliza los códigos de la ONU. Eh, Para cada producto, bien o servicio, hay un sistema internacional o mundial que utiliza ya un código establecido para identificar cada producto, bien o servicio. Hay códigos hijos también, hay códigos nietos y creo que hay códigos bisnietos. En la UNAC se puede manejar en inglés o en español, de tal manera que desde un fabricante que esté al otro lado del mundo hasta la empresa que lo distribuye aquí, todos se identifican con este código de la institución que va a adquirir, el manejo aduanal del mismo, toda la logística, el proceso de traslado, las navieras y demás, todo el mundo reconoce ese producto, bien o servicio en base a este código de la ONU. Y alguien, pues obviamente la SUASI lo manejan, lo conocen, lo dominan, pero si aparece un nuevo producto, pues simplemente lo solicitan. Y lo puedes solicitar en español o en inglés, porque ya está establecido así. Y como digo, esto no es que el mundo esté entrando en un nuevo orden mundial. Esto tiene mucho tiempo de estar funcionando y El Salvador lo ha estado utilizando también desde hace bastante tiempo. El carácter público. Recordemos, insistimos, las funcionarias y funcionarios públicos tienen que rendir cuenta del manejo de los fondos, ah, que se les ha eh, dado bajo su responsabilidad. Por lo tanto, tal como lo establece el artículo 16 del RELACAP, las instituciones, a más tardar 30 días calendario después que su presupuesto haya sido aprobado por la Asamblea Legislativa, en su caso, o por los consejos municipales, pondrán a disposición del público su programación anual de adquisiciones y contrataciones del periodo presupuestario siguiente. La misma deberá ser publicada íntegramente por el Sistema Electrónico de Compras Públicas y además podrán utilizar las carteleras institucionales o los medios de comunicación físicos o tecnológicos de la institución. El carácter público de la programación no implicará compromiso alguno de adquisición o contratación y podrá ser modificado sin responsabilidad alguna para la institución. Recordemos, podría ser que alguna medicina que necesita eh, alguna institución pública, pues esto se maneja, como ustedes saben, con fecha de vencimiento. Y que haya publicado que va a realizar para el mes de abril del año entrante una compra de varios lotes. Y es un producto que hay que traerlo desde Francia. Y entonces las farmacéuticas que van a participar hacen el pedido con la debida antelación y resulta al llegar la fecha que por algún motivo se reprograma. Y dice, mire, esto se va a publicar hasta, se va a desarrollar este proceso hasta en septiembre. En ningún momento las empresas que importaron aquel producto podrán responsabilizar a la institución. No pueden alegar, mire, como usted lo publicó, ahora me paga todo esto que yo tuve que traer, porque esto se me va a vencer en agosto y usted nos había dicho que le iba a ocupar en abril. Entonces, podrá ser modificado sin responsabilidad alguna para la institución. Si durante el seguimiento a la adquisición de la programación anual de adquisiciones y contrataciones se realizan modificaciones a la programación, estas deberán ser publicadas trimestralmente en el Sistema Electrónico de Compras Públicas y además se podrán utilizar
los mismos medios enunciados anteriormente. Ahora, esto es todavía de más atrás. Si vemos, es preparado en el 2014 para el ejercicio del 2015. Un poco es para ilustrar la calendarización del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. Esta es una versión sin modificar, es la original. Eh, Podemos ver para cada mes qué es lo que estaba proyectado, programado, ejecutar. Por decir algo, en la cuarta línea vemos papelería, productos de papel, dos compras para todo el ejercicio, una en enero y otra en marzo. Así las empresas proveedoras de este tipo de productos simplemente dirán, bueno, acá, una vez que se completen estos dos procesos, ya no nos van a comprar nada, entonces ya vamos a darle seguimiento nada más al servicio, pero ya no va a haber facturación. Por otro lado, podemos ver que se detalla el específico del presupuesto y a la par el código de la ONU y el mes del año en el que está programado realizar la compra. Como digo, esto nada más se hacía en esos años en esta forma en Excel y nada más lo presento como lo presentamos como para ilustrar de una manera más rápida la importancia de la calendarización. Está, por supuesto, en función también del presupuesto. Bien, ahora abordaremos los casos que se declara desierta la licitación o el concurso. Ya habíamos mencionado el artículo 56, aquí lo retomamos, de la CAP. Concluida la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas elaborará un informe basado en los aspectos señalados en el artículo anterior, en el que hará titular la recomendación que corresponda, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto a las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor calificadas o para que declare desierta la licitación o el concurso. Cuando la autoridad competente no aceptare la recomendación de la oferta mejor evaluada, deberá consignar y razonar por escrito su decisión y podrá optar por alguna de las otras ofertas consignadas en la misma recomendación o declarar desierta la licitación o el concurso. Licitación o concurso con un participante. Eh, no estamos hablando de libre gestión. Licitación o concurso. Artículo 63 de la Carta. Si a la convocatoria de la licitación o del concurso público se presentare un solo ofertante, se dejará constancia de tal situación en el acta respectiva. Esta oferta única será analizada por la Comisión de Evaluación de Ofertas para verificar si cumple con las especificaciones técnicas y con las condiciones requeridas en las bases de licitación o de concurso en su caso. Si la oferta cumpliere con los requisitos establecidos y estuviere acorde con los precios del mercado, se adjudicará a esta la contratación de que se trate. En el caso que la oferta no cumpliere con los requisitos establecidos, la comisión procederá a recomendar declararla desierta y a proponer realizar una nueva gestión. Esta es una propuesta, una recomendación de la comisión. Y vemos, aquí se verifica si la oferta no está fuera de los precios de mercado. Por eso, en la etapa de planificación, la unidad solicitante hizo las investigaciones para que la comisión sepa por qué orden andan los precios del mercado. Esto era lo clásico, que se declara desierta cuando nadie presenta oferta. Pero aquí vemos que ya hay otros casos. El artículo 64 de la Carta. En el caso que a la convocatoria de la licitación o de concurso público no concurriere ofertante alguno, la Comisión de Evaluación de Ofertas levantará el acta correspondiente e informará al titular para que la declare desierta, a fin de que promueva una segunda licitación o un segundo concurso público. Artículo 64 bis de la CAP. Trámite de licitación o concurso público por segunda vez. Aquí hay que mencionar que en la actualidad, sobre todo después de la cuarentena,
muchas empresas ya tomaron la política de hacerlo todo por la vía digital, pero no todas han aceptado esa forma de trabajar. Hay empresas que quieren en físico los documentos. Entonces, eh, se pueden descargar las bases de licitación o de concurso de la plataforma de Comprasan o se pueden comprar en la institución según el caso y en la misma plataforma estará la información cuánto es el costo de comprar esas bases de licitación o de concurso. Artículo 24 bis de la CAP. Declarada desierta una licitación o concurso público por primera vez, por cualquiera de los motivos establecidos en la presente ley, para el segundo llamado a licitación o concurso público, las bases de licitación o de concurso podrán modificarse dentro del marco que establece la presente ley, siempre que no impliquen una modificación del objeto contractual. Por eso nos referimos otra vez a la etapa de planificación del módulo 1, lo importante que es en su momento definir adecuadamente y de forma correcta el objeto contractual. Queda prohibido modificar el objeto contractual, incluso en este caso que ya se declaró desierta la licitación por primera vez. No implique una modificación del objeto contractual previamente establecido en las bases. Dichas modificaciones deberán ser autorizadas por la autoridad competente para aprobar bases. Este fue el título. Cuando la convocatoria sea declarada desierta por primera vez, las empresas participantes tendrán derecho a concursar en posteriores convocatorias, obteniendo las nuevas bases de licitación sin costo alguno. Las que participaron en la primera convocatoria pueden participar en la segunda y que se les entreguen las bases de licitación o de concurso sin costo alguno. Pueden también participar nuevas empresas que no estuvieron en la primera convocatoria. Esa es la idea, que participen más empresas. Si en la primera resultó fallido el proceso, pues acá necesitamos que participen más para que llegue a feliz término y podamos adjudicar y contratar. Declarada desierta la licitación o concurso por segunda vez. Artículo 65 de la CAP. Siempre que en los casos de licitación o de concurso público se declare desierta por segunda vez, procederá a la contratación directa. Aquí vamos a leer solo uno de los literales del artículo 72, condiciones para la contratación directa del artículo 72 de la CAP. La contratación directa solo podrá acordarse al concurrir alguna de las situaciones siguientes. Hay muchas. El literal F establece si se declara desierta por segunda vez una licitación o concurso. Por supuesto, no se puede hacer de manera arbitraria declarar dos veces desierto. Recordemos que las demás empresas, si consideran que no procede, pueden interponer un recurso de revisión y agotada la vía administrativa, pueden, pues, acudir a la vía jurisdiccional. Pero en general, y aquí vemos casos de obra pública de varios millones en El Salvador, de relativamente reciente ejecución, donde fueron contratación directa y sin que hubiese decreto de estado de emergencia. Ya para ir finalizando, abordamos la solución de controversias. Como dije, lo deseable es que no ocurra, pero si fuese el caso, hay algunos mecanismos. Del título 8, solución de controversias. Artículo 161 de la CAP. Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución de los contratos, se sujetará a sede judicial, salvo pacto expreso de sometimiento a métodos alternativos de resolución de conflictos, en cuyo caso se observará la ley de la materia con las excepciones que a continuación se enuncian. Ahí les dejo la referencia. ¿Cuándo recurrir al arbitraje? Agotado el procedimiento de arreglo directo, si el litigio o controversia persistiera, las partes podrán recurrir al arbitraje. Entonces, antes hay que intentar el arreglo directo. Artículo 163 de la Carta. Por el arreglo directo, las partes contratantes procuran la solución de las diferencias sin otra intervención que la de ellas mismas, sus representantes y delegados,
especialmente acreditados, dejando constancia escrita en acta de los puntos controvertidos y de las soluciones en su caso. O sea, las partes van a intentar encontrar una salida. Si vemos en cuanto al perfil del administrador de contrato en el módulo 2, debe ser una persona que tenga formación en técnicas de manejo y resolución de conflictos. Por eso lo deseable es que no lleguemos al conflicto, porque va a poder solucionar. No lleguemos a la controversia, mejor dicho, porque va a solucionar el conflicto allá en la etapa de seguimiento. Pero si no fuese el caso, si aquello da un entrampamiento, pues los representantes de la institución con los representantes del contratista abordarán el arreglo directo. Podría ser iniciativa del contratista o por iniciativa de la institución. El artículo 164 de la CAP establece, cuando una de las partes solicitare el arreglo directo, dirigirá nota escrita a la contraparte, puntualizando las diferencias. O sea, dirá claramente cuáles son las diferencias. Solicitará la fijación del lugar, día y hora para deliberar, asunto que deberá determinarse dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la solicitud. Va a puntualizar las diferencias, va a tener la claridad mental, cuáles son los puntos a resolver. No simplemente vamos a llegar a seguir una discusión porque se cayeron bien o se cayeron mal. Recibida la comunicación que solicita el arreglo directo, se convocará por escrito al solicitante para fijar el lugar, día y la hora a que se refiere el inciso anterior. La otra parte podrá introducir los puntos que estime conveniente. Podría decir, bueno, sí, esos son los puntos que usted quiere resolver, pero están estos otros de mi parte. Cuando la institución contratante, en lo anterior más bien se refiere cuando es la empresa contratista la que solicitará el arreglo directo. Porque nos dice este artículo en esta parte. Cuando la institución contratante fuere la solicitante del arreglo directo, en la misma solicitud indicará el lugar, día y la hora en el que deberán reunirse las partes para la negociación. Si la empresa la solicita, la institución tiene un plazo para responderle y fijar lugar y día y hora para iniciar la negociación. Pero si no fuese así, si es la institución de una sola vez, ahí le estará comunicando para qué día, qué hora y qué lugar se deberán iniciar las negociaciones. Artículo 165. Intentado el arreglo directo sin hallarse solución a la diferencia, podrá recurrirse al arbitraje en derecho o al arbitraje técnico, depende de cuál sea el punto de controversia, con sujeción a las disposiciones que les fueren aplicables de conformidad a las leyes pertinentes, teniendo en cuenta las modificaciones establecidas en este capítulo. El convenio arbitral, ahora se agotó ya el arreglo directo, no llegamos a ningún acuerdo, podemos proceder todavía al eh, arbitraje. Y entonces ya no van a ser las partes directamente, sino que habrá un árbitro, arbitrador. El convenio arbitral deberá estar redactado por lo menos con los siguientes elementos. A. Designación del tipo de arbitraje. Si es el técnico, por ejemplo, o no. B. Número de árbitros y forma de elección. C. Elección del procedimiento arbitral, el cual podrá ser institucional o ad hoc. Ad hoc es que se nombrará, eh, lo nombrarán las partes. En el primer caso se designará con claridad el nombre de la institución a cuyas reglas se someterá el arbitraje, pudiendo tratarse de instituciones nacionales o internacionales. D. Lugar a desarrollarse. E. En caso de arbitraje ad hoc, deberá también incluir plazos máximos para desarrollar el arbitraje y determinación de quién paga la remuneración de los árbitros. Los árbitros deberán reunir los siguientes requisitos: amplia consideración moral, reconocida competencia en ciencias jurídicas para el caso de arbitraje en derecho, si este es el caso, o en la ciencia, arte u oficio especializado
concerniente al fondo de la disputa para el caso de arbitraje técnico, de independencia e imparcialidad de juicio. Es algo que debería siempre contarse con el administrador de contratos con este requisito, que sea una persona imparcial, sin sesgo, ningún tipo de sesgo. En el caso de arbitrajes institucionales, contra el laudo arbitral que emitieran los árbitros, no cabrá recurso alguno, excepto el de nulidad. Bien, este es el material que corresponde al módulo 4. Quiero aprovechar nuevamente para agradecerles todo el seguimiento que le han dado a las personas pues, en este grupo a través del correo. Algunas me han mostrado mucho interés, me han parecido interesantes sus comentarios y preguntas. Y no sé si en lo que resta de estos minutos alguien tiene alguna observación o algún comentario o alguna pregunta. Bien, entonces por mi parte no me resta más que agradecerles. Como siempre, estarán recibiendo en sus correos este material y reitero, para quienes no hayan logrado completar las 3 tareas, pueden sustituirlas por un cuestionario electrónico. Es un formulario que les estaría llegando. Si fuese así, solicítenmelo por favor vía correo electrónico. Yo le responderé por ese medio. No les tomará más de 20 o 30 minutos contestarlo y con eso se cumple ese requisito que haya alguna actividad evaluada. Yo tendría que estar enviando el informe académico de este curso el próximo miércoles. Por lo tanto, ese es el último día que puedo esperar para recepción de tareas o para respuesta del formulario, del cuestionario. Considero que no es difícil llenarlo. Es un breve resumen del mismo curso. Solo se estará cumpliendo el requisito y de esa manera pues se continuará el trámite correspondiente. Reitero pues mi agradecimiento, les deseo lo mejor para ustedes y sus familias. Gracias.